Hola. Bueno, hola compas, ¿cómo están? Bueno, como ya dijo Cami, yo soy estudiante, militante y bueno, extensionista. Un poco capaz la idea que veníamos pensando y que venía pensando cuando se propone estar acá es bueno, ser estudiante y que implica eso enmarcado en lo que es la extensión. Capaz para caracterizar un poco cómo se ven a los estudiantes dentro de los proyectos de extensión, que cuando uno se encuentra con diferentes proyectos, en la mayoría nos encontramos con que la participación estudiantil en cuanto a números, digamos, formamos como la mayor parte, ¿no? Como que le ponemos mucho al cuerpo. Entonces, bueno, por un lado, como reconocer eso, ¿no? Somos estudiantes, estamos muy presentes en los proyectos de extensión y eso ¿qué implica? ¿Qué implica en nuestra formación o por qué decidimos ¿no? estar y meternos en proyectos de extensión? Lo que suele suceder muchas veces es que entramos a la facultad y vemos una gama así de proyectos que nos interesan, nos interesan, queremos saber y decir, bueno, a ver qué hay, y son cosas que en general están armadas o que tienen algunos años, que lo encaran graduados, profesores y demás. Y bueno, nosotros vamos ahí como estudiantes y vemos a ver qué pasa, de qué se trata. Que nada, que está bueno, pero yo quería contar, porque es medio personal o muy particular, que me pasó, no así, lo que acabo de decir no me pasó, pasó bastante diferente, porque me encontré entrando a la facultad y dándome cuenta que estar en la facultad no simplemente era estar en la facultad, o que estar en la facultad implicaba mucho más, o que había una forma de entenderse ahí adentro distinta, que la verdad que me revolvió un poco de, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Para qué sirve esto que estoy estudiando? Como para entrar por ese lado, como repensarnos en nuestro rol estudiantil, también nuestro rol como futuros profesionales y demás. Y bueno, conocí al Frente Natural y otros compañeros y sabía que iban a un barrio y era como, bueno, otra forma, digamos, de encarar eso, mi formación. Y empecé a ir y me encontré con eso, con que estaba aprendiendo de otra forma, desde un lugar particular, un territorio concretamente. Y después, claro, entendí que también estaba enmarcado dentro de un proyecto de extensión y fue discutir lo que era la extensión y vino un montón de rosca muy interesante, digamos, que me fue formando en ese sentido. Pero yo me encontraba, digamos, como militando la extensión sin saber todavía que lo estaba haciendo, digamos. Y nada, lo traigo porque me parece que una parte fundamental, digamos, de lo que es la llamada extensión es esto, como el repensar cómo nos formamos, cómo construimos el conocimiento. Y bueno, capaz también poner en discusión, digamos, ¿no? Cómo conseguimos la extensión. Digamos, acá seguramente todos escuchamos en algún momento lo que es la extensión, pero si nos preguntamos, capaz, es difícil definirla. Yo sí te voy a dar una definición, no sé si puedo así como decir en pocas palabras lo que es, y seguramente cada uno también tendrá como, sabemos más o menos de qué se trata, pero la realidad es que falta y que hay muchas formas de conseguir la extensión. Y mismo podemos replantearnos si está bien llamarla extensión
digo, porque ¿qué significa la palabra, no? Lo que es como ese brazo que va hacia un lugar, o sea, la facultad yendo a un territorio, y ahora capaz se empieza a hablar como esto de compromiso social universitario, que pone en juego un poco esto de bueno, qué rol ocupa la universidad, de qué forma construimos el conocimiento, el saber, que no es extensión o investigación o docencia, sino que se puede, o sea, es necesario, digamos, articular, digamos, estas diferentes formas, y además, o sea, eso dentro de la universidad por lo menos, pero también hay otros sectores de la sociedad con los que tenemos que salir a construir ese conocimiento, ese saber, o bueno, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, lo que concebimos como ciencia, ¿no? Yo tengo una chetita ahí, pero voy perdiendo. Pero bueno, no quería como dejar de mencionar como esta parte que creo que es importante de que concretamente este compromiso social habla de la militancia territorial concretamente, y ahí también nos plantea como una nueva forma de poder hacer ciencia que, en el sentido de siempre, a nosotros nos han pasado, seguramente a la mayoría, de bueno, esto que hacemos, ¿para qué sirve o para qué está? Y capaz va a faltar mucho, ¿no? Para que podamos respondernos todo eso y que realmente digamos, no, esto es por acá, y la verdad totalmente convencidos de que, nada, así cerradito con moño, bueno, estamos haciendo una ciencia soberana, popular, anclada al territorio, pero hasta que lleguemos a eso, en el mientras tanto, tenemos una herramienta como es la extensión en la universidad, usarla, ¿no? Pero para usarla primero tenemos que poner en discusión cómo la concebimos. Y bueno, nuestra facultad, concretamente, nada, es un debate en disputa, como toda la universidad, me parece, y es necesario como dar los espacios, como, bueno, como son hoy acá, por ejemplo. Pero bueno, concretamente estamos en la disputa de que, ejemplo concreto, se curricularice la extensión, que sea parte de los planes de estudio, porque después nos recibimos y si tuviste la suerte de o meterte en algún proyecto o tener algún espacio donde discutirlo, bueno, vas a salir con eso, con una idea de lo que se trata o es, o mismo podés tener una idea formada y demás, pero muchas veces pasa que no. Entonces la importancia, ¿no? de que se curricularice. Y bueno, si tenemos diferentes acuerdos de cómo se consiga, bueno, lo discutiremos ahí, ¿no? Pero primero hay que generar como el espacio. Bueno, me fui. Sí, sí. Y nada, capaz por otra parte que quería como mencionar, que no quería dejar pasar, que además de esto, de la importancia de discutir y demás, es porque concretamente la universidad, como tal, como institución, tiene unas herramientas zarpadas, o sea, en términos de estructura, en términos de plata, concreto, porque es lo que se necesita también para hacer cosas. Y nada, hay veces que creo que no lo conocemos, o no lo dimensionamos, lo enorme, la UNLP, lo enorme que es, y la cantidad de cosas que se podrían hacer si eso estaría realmente articulado, enmarcado, como que haya una política concreta que diga, que nos ancle, ¿no? Como que dejar de estar en la burbuja académica y hablar de cosas que... Sí, no quiero que se malinterprete que todo el conocimiento que se produce no sirve, eso, ¿no? Pero, como dicen algunos, como embarrarse un poco, ¿no?
nada, esto, como dimensionar las herramientas y ponerlas a disposición de lo que demanda el territorio. Y el territorio puede ser, podemos irnos como más al país, La Plata, un barrio, que bueno, ahora comentaré un poquito más de algo más concreto capaz. Pero bueno, esto, me fui de vuelta. Voy a tomar un poco. Y bueno, capaz como quería comentar también, bueno, después cualquier cosa, si se me fue algo, seguramente que sí, porque estoy un poco nerviosa, pero lo retomaré en otro momento. Pero quería comentar, como bueno, en qué estoy hoy, en qué estamos unos pares de acá, nada, estamos en un proyecto de extensión que se llama Enredando Saberes por una Ciencia Soberana, que en sí es parte de un programa de divulgación científica que bueno, se llama Territorio, Educación y Ciencia, en lo que es el barrio Villargüello. Ahí somos parte del centro comunitario de extensión de la universidad y coordinamos con lo que es con el club, digamos, con el club deportivo de Villargüello. Formamos parte también de lo que es la comisión directiva, formando parte de la comisión de educación. Que bueno, lo menciono así porque además de, bueno, sí, es un proyecto de extensión, además de eso creo que es interesante como formar parte de estos centros comunitarios, en el sentido que, bueno, ya se comentará después mejor, pero en estos centros articulan, digamos, diferentes proyectos de todo tipo en el barrio. Y te da otra entrada y te da otro panorama de lo que está sucediendo en el barrio, las demandas que tiene el barrio. Nosotros, bueno, con toda la pandemia, este año nos repensamos ahí, digamos, empezamos como, bueno, queremos volver, y fuimos con una propuesta y después hablando y era como, no, bueno, pero primero hay que vincularse, digamos, como mejor, digamos, porque laburamos con pibes, concretamente, y primero, para cualquier cosa que se proyecte, tenés que tener una vinculación. Entonces, bueno, se nos acercó la propuesta de formar lo que son las cajas elefantásticas, unas cajas pedagógicas educativas, que bueno, la propuesta era, como todavía estábamos en un marco de aislamiento, digamos, no había presencialidad, era bueno poder llevarles a las casas, a los pibes, una caja que invite a jugar, a aprender, a tocar, a salir. Así que bueno, en ese marco nos unimos a eso y que después fue una caja enorme que se terminó en un montón de proyectos distintos, súper diversos. Y eso fue la primera excusa, digamos, para vincularnos con los pibes. Y ahora, como estamos en el proceso de que los pibes, nosotros vamos todos los sábados, empezamos a ir todos los sábados, y bueno, con la propuesta concreta también de hacer apoyo escolar, porque bueno, fue una demanda de ahí del club que los pibes ya de por sí, nada, eso sí, el apoyo escolar como re necesario, porque las situaciones en las casas son súper diversas, y además sumándole lo que fue la pandemia, ¿no? Pibes teniendo que ir, nada, doble escolaridad por poner salir, bueno, lo que ya seguro sabemos. Así que bueno, las cajas como esa excusa para ese primer acercamiento, y ahora estamos yendo los sábados a hacer apoyo escolar y a retomar esa caja, a poder proponerles talleres, e irse conociendo, básicamente, poder conocer a los pibes y conocer sus intereses también, dar a conocer la facultad, porque hay veces que estamos al lado y no nos damos cuenta, o sea, de los dos lados creo que pasa, es como cambiar la perspectiva de la facultad tanto afuera como adentro. Nosotros no
creer que estamos ahí como grandes académicos y tampoco que se nos vea así, ¿no? Porque somos esto acá, personas. Así que, bueno, y bueno, ¿por qué no también dar a conocer para que en algún futuro se puedan pensar también adentro de la facultad? Que bueno, creo que una de las patas fundamentales de lo que es la extensión o el compromiso social universitario es que la facultad contenga todos realmente. Y sí, ahora capaz son palabras, porque no es así, no es una realidad, y estamos bastante lejos de que eso pase. Pero bueno, digamos, esta es la herramienta que hoy tenemos, ¿no? Y hay que saberla usar. Y eso es, bueno, yo concretamente creo que es la militancia también lo que te da el pie para eso, y es lo que te va marcando el camino, digamos. Falta, sí, pero bueno, creo que es por ahí. Y bueno, creo que no sé si, bueno, comento también ahora. En este marco de estar acá en el club, también estamos pensando, pues estamos medio de fin de año, se va a estar dando un festival de cierre el 12 de diciembre, que bueno, va a ser una tarde a las 4 de la tarde. No sé si dije, el club es acá nomás, por eso está, nada, retomar de vuelta lo cerca que está y cómo a veces ni conocemos, ni nos conocen, ni nada, y nada, bueno, las cosas que hay que ir como rompiendo, ¿no? Que bueno, es acá en 126 y 61. Bueno, el 12 de diciembre vamos a estar ahí haciendo un festival de cierre, van a estar todos los proyectos ahí, y bueno, con ganas también del año que viene seguir como en esto, ¿no? Para profundizar también, porque bueno, este es el comienzo, pero hay que pensar como en grande, y bueno, de esta forma también poner a disposición la universidad con todas las herramientas que tiene para en algún momento generar políticas institucionales que estén pensando, digamos, en lo que estamos viendo, digamos, con los pies en la realidad. Así que bueno, eso por ahora. Muchas gracias. Bueno, por ahí nos olvidamos, gracias a vos, nos olvidamos al principio de decir, eran 4 panelistas. Liliana Elseud, que era la directora de la red de extensión a nivel nacional, se excusó, tuvo una complicación en la UNDAB, una asamblea que no concluyó, así que pidió disculpas por no poder estar. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Javier García de Sousa, compañero investigador, docente, extensionista, director de Explora Aquátiques y secretario general del Centro de Grabades de la Facultad. Bueno, gracias. Gracias, Vicky, por la presentación. Gracias por la invitación también a participar, a estar en este panel y poder pensar un poco en conjunto varias de las cosas que nos atraviesan y que muchas veces las debatimos y las repensamos, bueno, antes de la pandemia en mucho pasillo y galería y anfiteatro, y después en cuanto Zoom pudimos también, así que está buenísimo volver a vernos, a encontrarnos y a tener estos espacios. Bueno, yo me noté unas cuantas cosas, hay varias de las cuales Agus también trajo al panel, por lo cual está buenísimo porque vamos a seguir como profundizando por ahí un poco más en ese sentido. Había pensado un poco en como 3 ejes estos minutos de charla, había pensado un poco en el qué, en el cómo y en el por qué. No necesariamente en un orden estrictamente de decir, bueno, esto es tal cosa, se hace o lo hago o lo hacemos de tal manera y el por qué, sino que ese por qué en realidad va a ir un poco como entrelazando, imbricándose en cada una de las cosas que por ahí les voy a ir comentando. Pensando un poco en el qué, esto que traía Agus también en algún momento en relación a qué le decimos extensión o por qué nos sirve todavía y nos sigue siendo útil esa palabra, si bien la seguimos como discutiendo y debatiendo.
Yo también quería traer otras, sin que esto se transforme en una discusión epistemológica, pero sí pensando en que muchas de las cosas que a mí me interpelan como científico, como investigador, como docente, extensionista, tienen que ver también con diversas maneras de generar mayor accesibilidad al conocimiento científico o mayores oportunidades de diálogo y de co-construcción de ese conocimiento científico. Me refiero al conocimiento científico exclusivamente porque, por lo menos en esta parte, porque estoy hablando desde ese lugar de cómo a partir de la academia y de haberme formado en una carrera científica, me relaciono de tal o cual manera con lo territorial. Pero ahí aparecen también otras tantas como divulgación o popularización de la ciencia o apropiación social del conocimiento, que no se usa tanto en nuestro país, pero que se usa en otros. Y todas tienen también distintas, no solamente distintos significados, distintas definiciones, sino que también en general tienen distintos posicionamientos políticos. ¿De dónde me paro para decir divulgación o a dónde me paro para hablar de popularización de la ciencia, por ejemplo? Y pensaba, por ejemplo, que la extensión muchas veces también cae en esta misma bolsa de innumerables acciones que tienen que ver con este vínculo territorial, este mayor acercamiento o directamente un pensar con el territorio, con la sociedad de la universidad, ¿no? No todo el tiempo, no todas las veces, claramente. Por eso también está esta cuestión de, bueno, a veces se habla de extensión y en realidad se está haciendo desde un punto de vista de lo que uno cree otra cosa. Pero pensaba un poco en esto, ¿no? Como que si pensamos en términos, por ejemplo, bueno, ahí cuando me presentaban decían yo soy director de Explorar Aquatic, que es un proyecto de extensión, educación ambiental, comunicación pública de la ciencia. Nosotros elegimos de alguna forma enmarcarnos en esas palabras porque de alguna manera nos definen y definen nuestra forma de concebir el ambiente, el conocimiento relacionado con el ambiente, la co-construcción de ese conocimiento con los territorios. Y en ese definirnos o en ese pensarnos como colectivo, incluso también de personas que nos interpelan estas cuestiones, también nos pasa de decir, bueno, igualmente hay veces que conviene usar tal o cual palabra también, ¿no? Entonces pensaba, bueno, hay veces que nos pasa que decimos, bueno, no nos vamos a poner tan puristas de decir, no digas divulgación porque el vulgo, bueno, todo eso lo hemos discutido ya un montón de veces y a veces conviene porque también hay ciertos sectores a los que algunas discusiones todavía no les llegó y quizás no les llegue nunca porque no les importa, digamos, porque nosotros a veces nos ponemos como académicos en una discusión enorme que decimos, bueno, yo quiero entender muy bien qué hago y cómo lo defino y por qué le digo así, cuando en realidad quizás lo que importa, o a veces, es el cómo, ¿no? Pensando un poco en esto de los ejes. El cómo lo hago, qué es lo que hago, o sea, qué pienso cuando voy a un territorio, voy a un barrio y planifico una actividad, llamémosle de extensión, vinculada con el ambiente y bueno, si ya de por sí estoy pensando una acción en la cual la voz del poblador local, vamos a ponerle, la voz del territorio, va a estar presente, va a ser protagonista de esa acción, estoy parándome de una forma. Y no importa, la realidad es que si le digo divulgación o no en ese momento. Pero bueno, es interesante a veces cómo se dan discusiones que quizás son enriquecedoras desde el punto de vista de una persona que está tratando de entender un poco qué es lo que hace en el marco de su profesión, como su rol profesional, pero hay veces que nos entrampamos un poco nosotros mismos y decimos, bueno, la realidad es que lo que tenemos que hacer es un poco lo que dijo Agus, ir y embarrarnos, ¿no? Ir y pisar el territorio y trabajar un poco en conjunto. Ya de por sí, si pensamos en estas discusiones y si pensamos en términos como popularización de la ciencia, vemos que incluso hay decisiones también políticas a nivel gestión estatal, de cómo se usan, ¿no? Digamos, en la Argentina existió, lamentablemente todavía no ha vuelto, pero existió el programa de popularización de la ciencia y tenía justamente, ¿no? Como ¿por qué le decimos popularización en ese momento? Empezamos a pensar que hacer la ciencia más popular, hacerla parte del pueblo y qué sé yo,
tenía como toda una visión bastante romántica de, bueno, construir los mundos posibles a partir de la mayor accesibilidad del conocimiento. Y eso está bien y nos sirvió y nos sirve para seguir avanzando, pero también hay discusiones en torno a eso porque vuelve a pasar que pareciera que para que la ciencia se haga popular es la academia la que tiene que abrirse y generar como las condiciones posibles para que eso ocurra. La realidad es que sí, en cierto punto, pero también si no se trabaja desde lo que podría ser más específicamente de la extensión, ese trabajo territorial, ese trabajo en conjunto con la gente, por decirlo con las personas, tampoco se puede dar esa situación. No es solamente, bueno, abro las puertas, muestro lo que hago. Bueno, muestro lo que hago no es exactamente construirlo con el otro, pensarlo con el otro, siempre pensando en que está esa discusión también, ¿no? El saber científico como un saber que tiene como una categoría superior, una jerarquía superior. Y en ese sentido está la discusión y es muy enriquecedora esa discusión de decir, bueno, es un saber más, es otro saber dentro de los posibles saberes y no niego que haya también, porque hay muchas pues son en mayoría mujeres que han estudiado y siguen estudiando esta cuestión y las discusiones epistemológicas las llevan también al plano de, bueno, hay una asimetría en el conocimiento, porque si pensamos en todo lo que un estudiante, un graduado, un docente ha estudiado sobre una determinada temática, no se puede negar esa asimetría en ese tema, pero en realidad yo lo que siento que muchas veces no es no negarla, hay determinadas formas de trabajar que se paran sobre esa asimetría. En realidad, quizás lo que habría que hacer es abrazar un poco más esa diversidad, saber que existen otras formas de pensar las cosas y de alguna manera sí está esa apertura, pero esa apertura tiene que, por lo menos desde mi punto de vista, tiene que estar desde el vamos, desde el principio. Un poco Agus hoy decía, ¿no? Como su trayecto o el trayecto que creía que podía llegar a ocurrir y que no ocurrió. A mí me pasó algo similar, yo como estudiante en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo no tuve tanto contacto con la extensión, la tuve más por otro lado, no por la facultad, y no era extensión, pero era trabajo barrial y después me di cuenta que tenía mucho que ver. Y sin embargo, una vez que empecé a la parte más de la carrera, más dentro de la investigación, empecé a sentirme y a enfrentarme con esta situación de darme cuenta que muchas veces no se pensaba tanto en cuanto en el lugar, en el territorio en el que uno trabajaba, no se pensaba el vínculo con el resto de los sectores de la sociedad, ¿no? Era como, bueno, existe un plan, existe un proyecto, un diseño de muestreo, experimentación, lo que sea, y el saber académico y científico por sobre todos los demás sin ningún tipo de diálogo. Y ahí me empezó a pasar que fue recién ahí donde me encontré con la extensión, con la comunicación pública de la ciencia también, y empecé a interpelarme mucho más a mí mismo también dentro de mi rol profesional como biólogo. En ese sentido, digamos, no me quiero olvidar de algunas cosas, pero en ese sentido pensaba el tema de esta diversidad, de esta simetría cognitiva que hablan algunas autoras. Lo que está bueno pensar es, bueno, si necesito encarar alguna temática, necesito pensar soluciones a problemáticas que para la gente, para las personas, para la sociedad, para el pueblo, va a haber, por supuesto, distintos saberes que van a tener que entrar al diálogo y lo ideal y lo que uno piensa que podría pasar en algún momento es que el profesional de las ciencias tenga la suficiente apertura y el trabajo y la capacitación y la formación en poder generar esos intercambios, ¿no? O cuando llega de alguna manera al territorio sin pensarlo desde este lugar de el diálogo de saberes o de la apropiación del conocimiento, ese desbalance de poder se hace demasiado evidente y no hay diálogo posible, porque ¿quién sos? Digamos, sí, dentro de la universidad podés haber ascendido dentro de los escalafones y haber llegado muy alto, pero si ese desbalance de poder lo trasladás al territorio,
no hay diálogo posible y no hay tampoco posibilidad de crecimiento conjunto, ¿no? Es como queda algo trunco ahí. Y en cuanto al cómo, que en un momento empecé a decir esto de que dirijo un proyecto que se llama Explora Aquatics. Es un proyecto que tiene 6 años, arrancamos en el año 2015, como tal, digamos, porque veníamos haciendo acciones desde el 2013, que fue la inundación de la Ciudad de La Plata. Fue un poco lo que a nosotros nos motivó a arrancar, a darnos cuenta que hacía falta generar espacios en los cuales se discuta lo ambiental vinculado con lo acuático, específicamente relacionado con los arroyos urbanos, que pasaron en el año 2013 en la Ciudad de La Plata y como en muchas otras ciudades, o en el 2008 incluso en la zona más norte, Villa Lisa, Citibel y demás, pasaron a ser los malos de la película, ¿no? Tener un arroyo cerca era absolutamente negativo, porque la imagen es, bueno, o la basura, la acumulación de basura, o la inundación. Nosotros empezamos a pensar, bueno, de qué forma con nuestros saberes de la limnología, de la ecología acuática, de ecosistemas acuáticos continentales, podíamos pensarnos también como promotores de un saber ambiental que revalorice esos ambientes urbanos, que los volvamos a mirar, que los miremos de otra forma. Y los que nos empezamos a juntar tenemos unas características también, que estamos bastante atravesados por lo artístico y por lo lúdico en cuanto a las relaciones o los trabajos con las infancias también. Entonces ahí fue donde empezó a armarse Explora Aquatics, con esta idea de jugar, de hacer actividades artísticas, de interpelar el territorio desde un lugar bien ameno y recreativo con niños, niñas y jóvenes. Y en particular, bueno, esto también es algo que seguramente Meli va a profundizar. Nos enmarcamos dentro de la convocatoria específica Centros Comunitarios de Extensión Universitaria. Y ahí trabajamos en El Retiro y en Ringuelet, asociados al Arroyo Pérez y al Arroyo del Gato, 2 cursos de agua que están justamente dentro de estos arroyos que uno empezó a ver que la primera impresión es, bueno, ¿cuándo me van a tapar este arroyo? No lo quiero ver más, no quiero que lo entuben, no quiero que exista más. Es como que la primera sensación del inundado, inundada tenía mucho que ver con eso, no lo quiero ver. Y cómo poder trabajar a partir de, bueno, los juegos, del arte y demás, el ecosistema, los organismos que lo habitan, las formas que nos vinculamos con él y demás. Y bueno, la verdad es que fueron 6 años, siguen siendo, el trabajo nuestro sigue. Durante la pandemia tuvimos un trabajo mucho más de redes sociales y de trabajo un poco más a distancia, pero por suerte pudimos volver a la presencialidad hace un tiempito. Y en todos estos años hemos logrado, por lo menos nuestra sensación es que hemos logrado muchas de esos objetivos de generar realmente espacios de diálogo, espacios de encuentro, donde se encuentren profesionales, estudiantes de distintas profesiones de la universidad, con niños, niñas, jóvenes, adultos también, porque hemos trabajado también con escuelas de adultos, y poder interpelarnos mutuamente sobre, bueno, qué significa tener un arroyo en la puerta de mi casa, qué significa que el arroyo sea parte del patio de mi casa, quizás, ¿no? Y eso lo trasladé muchísimo a la investigación, en el sentido de que quizás antes me pasaba de empezar a integrar proyectos que ibas de campaña, te ibas a un muestreo, un arroyo, bajabas de una camioneta, tomabas una muestra, te ibas, y si se te acercaba alguien a hablar, había algunas personas que trataban de responder lo más rápido posible y que, bueno, no haya mucho que explicar. Porque también esa es otra palabra. Yo soy muy de pensar qué palabras uso y por qué. Y ahí es donde, por ejemplo, aparece el otro día en una mesa de las jornadas, surgió un diálogo muy interesante sobre esto. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Leonardo Moledo, divulgador, comunicador de la ciencia, digamos, fue muy prolífico, que dice que la comunicación pública de la ciencia es la continuidad de la ciencia por otros medios, ¿no? A mí me gustó mucho en su momento, y la verdad es que la he como hecho carne, pero si bien nos sirve y nos ha servido un montón, creo que aún ahora estamos un poco más allá todavía, porque la continuidad también me habla de algo que se hace aparentemente después, ¿no? Como que, bueno, hago investigación, construyo el conocimiento científico y después lo comunico.
Y yo creo que estamos en un momento en el cual también nos tenemos que interpelar mucho eso de que la comunicación pública de la ciencia tiene que ser parte de la construcción del conocimiento y tiene que ir de la mano desde el primer momento, desde el momento en que diseño un programa, un plan de investigación, de muestreo, lo que sea, hasta el final, sin, por supuesto, dejar ninguna de las otras etapas que también tanto tenemos que hacer, que son la comunicación académica, la comunicación entre pares. Pero esa comunicación pública, esa promoción de la cultura científica, otra forma de nombrarla y que me está gustando mucho, la verdad, últimamente, yo considero que tiene que ser parte y tiene que ser pensada desde el principio siendo profesionales de las ciencias. En ese sentido, con Exploraquatiques pensamos mucho eso, pensamos en cómo estamos quizás a veces elaborando alguna acción que tiene más que ver con la ciencia ciudadana y cómo eso también podría llegar a terminar en una investigación, incluso hasta como al revés, ¿no? Empezar desde la comunicación, extensión y terminar en la investigación, que incluso puede terminar en un paper, digo, ¿no? Sin menospreciar esa también posibilidad. Y finalmente, para no extenderme demasiado, lo que les quería contar era que entre las estrategias, entre este cómo, esta parte del arte, de cómo se cruzan lo artístico con lo científico, yo estoy muy interpelado por ese cruce, por ese diálogo, otro diálogo más. Desde, bueno, yo soy actor y bailarín y lo soy desde el momento en que, o sea, empecé a estudiar naturales bueno, no decía en qué año. ¿Qué se hace? Bueno, sí, porque en realidad tiene mucho que ver. Empecé en el año 2001, un año muy complicado para empezar en la universidad. Y teatro empecé en el año 2000, o sea, digamos, fue algo que me acompañó y que por suerte pude cruzar en algún momento, pero lamentablemente ese cruce lo encontré, digo lamentablemente, en realidad no me voy a quejar de eso, pero siento que lo podría haber encontrado mucho antes. Fueron dos caminos paralelos durante un montón de tiempo, porque en la cultura que tenemos como estudiantes y como graduados de las ciencias, lo que hay que hacer es investigar y publicar. Y si haces otra cosa, está bien, hacela. Es tu hobby, ¿no? Siempre odié esa palabra, la detesto. Y por suerte en un momento pude cruzarlas y empezar a encontrar que el arte, las artes escénicas en particular en mi caso, son una puerta de entrada a este diálogo, son una forma de acercar, de decir, bueno, traigo esto, lo comparto con vos y a partir de esto podemos incluso, bueno, dialogar más todavía o generar cosas juntas. Y en Exploraquatiques, por suerte, también lo estamos logrando y estamos haciendo algunas acciones que tienen que ver con el teatro, con la danza y con la ecología acuática. También, por mi parte, también hago stand-up científico y como grupo también perseguimos mucho esa idea de plantar semillitas, de decir, bueno, capaz que en 10 minutos de stand-up no estamos co-construyendo el conocimiento, eso lo comprendo claramente, ¿no? Pero te estoy dando una puerta de entrada, quizás, y quizás después de esto podemos pensar en otras cosas. Yo también eso creo que está bueno que en este compromiso social universitario del que estamos hablando hoy, hay como muchas patas y muchas puertas por las cuales uno puede llegar a profundizar. No necesariamente todo tiene que ser de una determinada manera u otra. Y nada más, porque en realidad el porqué, que venía un poco hablando de eso, pensando en eso, mejor dicho, de los ejes de lo que quería contarles, el por qué lo fui diciendo todo el tiempo, porque siento que tenemos que tener esa apertura, porque siento que tenemos que formar cada vez profesionales de las ciencias que estén más comprometidos con el territorio, que tengan otra forma de llevar adelante sus actividades, que no niego que algunos, por ejemplo, no voy a decir que todas las personas, todos los que se dedican a la ciencia tienen que hacer extensión, porque tampoco es así, pero sí que creo que tenemos que estar más interpelados por esa cuestión en las carreras, en las materias en las que cursamos, de grado, de posgrado, tanto las tesis doctorales. Las tesis doctorales no pueden ser pensadas sin que en ese proyecto haya algún vínculo con lo social. Por más biólogos que seamos, en el caso de los que somos biólogos, ¿no? Como que hace un tiempito me encontré con un compañero de la secundaria que, contándole lo que hacía en mi vida, no nos vimos nunca más, pero contándole lo que hacía en mi vida, me dice, biólogo, mira, Leo, yo te tenía más como un perfil más social. Yo le dije, bueno,
tan errado no estabas, o sea, porque dentro de la biología igual me fui como tirando bastante para un lado, que yo considero mucho más social. Y nada más por ahora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javi. Ahora, para seguir con el panel, la presento a Medina Fernández, directora en Gestión Territorial de la Prosecretaría de Políticas Sociales de la UNLP. Bueno, gracias por la invitación. Es una alegría estar acá, poder ir recuperando estos espacios donde podemos debatir, discutir sobre distintos aspectos de la universidad y poder pensar cuáles son los desafíos. En mi caso no vengo de las ciencias naturales, soy trabajadora social. Lo digo porque también eso explica por ahí mucho de lo que diga y de cómo lo diga también. Pero bueno, escuchaba a Agus y a Javi, con los cuales por suerte hemos coincidido mucho durante este año en el territorio y pensaba, ¿no?, en función también de lo que había pensado compartirles durante este ratito, en el título también de la actividad a la que me invitaron, la Universidad en Movimiento, experiencias, debates e intercambios con el territorio. Me gustaba porque no decía la palabra extensión, ellos lo explicaron bien también, porque si no también queda como esta idea de que los únicos o las úniques que nos vinculamos con el territorio es desde la extensión, y también hay experiencias muy valiosas de intercambio con el territorio desde otras funciones de la universidad. Y en relación al debate que ellos y ellas traían, me cuesta un poco esto del lenguaje inclusivo, pero hacemos el intento, en relación al debate que traían sobre la extensión, es interesante para pensarlo, ¿no?, cómo lo definimos, porque justamente acabo de corregirme a mí misma al hablar. Es importante que hagamos esta reflexión de cómo nombramos a los procesos. A mí me gusta partir de la definición del estatuto de la universidad, porque es el consenso al que hemos llegado como universidad después de mucho debate, y hemos elaborado una definición de extensión que es discutible, pero que es un buen punto de partida para pensar a qué le llamamos extensión. Y en el estatuto se plantea la extensión como un proceso educativo no formal de doble vía, pensada, lo leo para no decirlo mal, planificada de acuerdo a intereses y necesidades de la sociedad, cuyos propósitos deben contribuir a la solución de las más diversas problemáticas sociales. Y en ese sentido, obviamente, discutimos la idea de no formalidad, porque entendemos que tiene que ser una actividad formal de la universidad y reconocida como tal. Se contradice un poco el propio estatuto, porque plantea que la extensión es una de las 3 funciones sustantivas de la universidad, pero después plantea esto de la no formalidad. Pero sí nos gusta mucho esta idea de doble vía que aparece en la definición del estatuto, que un poco también Agus y Javi la traían en las experiencias que contaban. También, obviamente, es un concepto que hay que definir, de qué hablamos cuando hablamos de doble vía. Ahí, bueno, también traía para compartirles una propuesta que escribió María Bonicato, que fue hasta hace poco prosecretaria de Políticas Sociales, que hace un esfuerzo por operacionalizar este concepto en su tesis de doctorado. Y bueno, ella plantea que para que haya doble vía tiene que haber una agenda de temas y problemas construida multiactoralmente, que tiene que haber participación de actores de la comunidad en los procesos de toma de decisión, que tiene que haber intercambio de saberes, con manejo de la gestión de experiencias y prácticas universitarias integrales. Nos gusta también hablar de integralidad, retomando el concepto de Tomasino, que es bueno, toda la corriente de extensión crítica que surgió en Uruguay y que nos interpela mucho también en cómo pensar la extensión, porque más allá de definiciones, después sabemos que hay distintas concepciones que se ponen en juego en el hacer. Así que bueno, en eso andamos. Es interesante hablar de compromiso social universitario, pero también es interesante pensar en procesos de curricularización. No hay como un consenso en relación a eso porque, digamos, bueno, curricularizar hace que
que la extensión sea obligatoria para todos. Se pierde ahí la potencia transformadora que tiene la extensión cuando se piensa desde el compromiso social universitario. Entonces son cosas que me parece que tenemos que discutir, que debatir para pensar, ¿no?, en cómo queremos que sea la extensión. En el caso de la Dirección de Gestión Territorial, bueno, de esta dirección dependen los centros comunitarios de extensión universitaria que tiene la Universidad de La Plata, que actualmente son 12. Son un dispositivo de cogestión entre la comunidad y la universidad en distintos territorios. Surgieron ya hace más de 10 años y surgieron como un dispositivo que funcionaba en alguna organización en particular, pero que después se fue complejizando. Hoy decimos que es un dispositivo de trabajo en red. Conformamos mesas barriales en distintos territorios donde participan, bueno, algún club, comedores comunitarios, organizaciones y movimientos sociales, las unidades sanitarias, las escuelas, parroquias en algunos casos, distintas organizaciones que conforman estas redes de trabajo, y junto con la comunidad definimos agendas de problemas que tienen que ser relevantes para la comunidad y pertinentes de ser abordados por la universidad de alguna manera. En ese sentido, también algo que se propone en los centros comunitarios es poder ser un dispositivo coordinador de la política extensionista de la universidad. Es algo que es bastante complejo. Somos una universidad con 17 facultades, con más de 110 carreras, con mucho desarrollo en extensión universitaria. Una pena que no haya estado Liliana, porque nos podía compartir también experiencias de otra universidad, pero nuestra universidad, la Universidad de La Plata, es una de las universidades que más desarrollo tiene en extensión, con muchísimos proyectos, con dispositivos muy potentes para pensar la extensión. Pero bueno, también en esta complejidad se van superponiendo acciones. Siempre ponemos el ejemplo de la Facultad de Naturales y Museo, que había 2 proyectos de la misma facultad en el mismo barrio que trabajaban con 2 comunidades QOM que estaban a 5 cuadras de diferencia y que no se conocían entre sí y que no articulaban, y eran, bueno, de la misma carrera y eran muy cerquita las intervenciones. Lo contamos como anécdota, pero también como desafío, ¿no? De que muchas veces bueno, es necesario seguir fortaleciendo, seguir compartiendo experiencias. Después, bueno, se hicieron, ¿no?, esfuerzos de coordinación. Hoy uno de esos 2 proyectos no está en funcionamiento porque falleció el profesor Pablo Rodríguez, era el director de uno de los proyectos. Pero bueno, lo cuento siempre como anécdota para que también pensemos en esto, en la importancia de coordinar las acciones. También porque la realidad es indisciplinada y en ese sentido necesita de la interdisciplina, de la transdisciplina. Hay ahí debates muy interesantes en ese sentido. Y la metodología con la que trabajamos nosotros desde los centros comunitarios es la elaboración de esa agenda de problemas, que es definida con la comunidad en un taller de planificación estratégica que se hace a principio de año de cada año, y con el llamado a una convocatoria específica de proyectos que tiene algunas particularidades en relación a lo que, bueno, son las convocatorias tradicionales que ha tenido la universidad. La primera es esa, que los proyectos tienen que presentarse para abordar algún problema definido con anterioridad por la comunidad. También que los proyectos son evaluados por la propia comunidad. Nosotros no hacemos evaluación entre pares, sino que conformamos comisiones evaluadoras donde hay un representante de la Prosecretaría de Políticas Sociales, o sea, del equipo de gestión, un representante del Consejo Superior, que puede ser desde un decano hasta un estudiante. Se sortea en la comisión de extensión del Consejo Superior a quién de los consejeros les toca evaluar los proyectos, un secretario o secretaria de extensión que también se sortea, y un representante de la comunidad que puede ser representante de cualquiera de las organizaciones de ese barrio donde funcionan los centros. Y bueno, obviamente
todos tienen voz y voto para la evaluación de proyectos. Bueno, también hay otras modificaciones que tienen que ver con la ejecución presupuestaria que se realiza de manera centralizada. Eso por ahí en relación a la convocatoria específica de proyectos, pero también lo interesante de los centros comunitarios es que se dan iniciativas de vinculación con el territorio que exceden a la propia convocatoria específica, porque bueno, también invitamos a las cátedras que hacen prácticas de grado, de formación académica, hay muchas facultades que las tienen y que también las invitamos a que se sumen a estas iniciativas porque también son procesos muy potentes y que ocurren también en los mismos territorios y que está bueno que como universidad esas experiencias las vayamos articulando. En ese sentido, compartirles por ahí 2 experiencias que tuvimos este año en los 2 territorios que nombraban Agus y Javi recién, que le llamamos iniciativas porque no son proyectos, sino que son iniciativas en las cuales participan distintos equipos universitarios y distintas organizaciones. Una fue la Caja Elefantástica, que la contaba muy bien Agustina. Es una iniciativa que surgió del Club Deportivo y Recreativo Villargüello. Por allá está André, que es la coordinadora territorial de ese centro comunitario. Y surgió por una iniciativa del club, el club deportivo, bueno, algo que le comentaba André y que está bueno que lo pensemos como crítica constructiva, aunque no me guste tanto la idea de crítica constructiva, hubiese estado buenísimo que haya un representante del club, tanto de Corazones como del club deportivo, porque hubiese podido contar estos procesos también desde otra perspectiva. Y está bueno que lo anotemos para la jornada, no sé si son todos los años o cada 2 años. Bueno, lo pensamos para las próximas porque es interesante también escuchar también esa opinión. Vino, bueno, el club nos planteaba, es un club que tiene, bueno, una militancia territorial muy fuerte en el barrio, es un club que bueno, ha sido pionero en algunas discusiones, como por ejemplo el fútbol mixto. Fue el primero de la Liga de Berizo en fichar niñas y dio toda una discusión también. Se imaginan que no habrá sido un proceso sencillo de encarar. Nos planteó esta demanda que decía Agus hoy, de bueno, cómo vincularse en un contexto todavía de aislamiento con los niños, las niñas y los adolescentes del barrio. Y ahí surgió la Caja Elefantástica, que es una iniciativa entre varios proyectos de la universidad y también desde las distintas organizaciones que conforman el centro comunitario. Fue una iniciativa novedosa, se llama Elefantástica porque bueno, es el club del elefante, tiene un elefante en su logo y bueno, hoy estuvo expuesto en un póster. Llegamos a recorrer los stands y estaba ahí enmarcado. Y también otra iniciativa que se llamó Operación Tortuga. Estamos con los animales, a pesar de que no salió específicamente de naturales, pero tuvieron participación muy importante. Fue una iniciativa en Ringuelet que surgió porque, bueno, les cuento rápidamente, el centro de extensión de Ringuelet funcionaba en relación al barrio de La Islita, que fue un barrio que fue relocalizado hace unos años a partir de las obras que se sucedieron en el Arroyo El Gato. Y bueno, ahí también apareció como todo un debate de como universidad tener que mudarnos, ¿no?, con los vecinos, porque los vecinos de repente se iban del barrio y bueno, algunos quedaron y otros se tuvieron que mover. Y bueno, a partir de reconocer la existencia o la presencia de varias tortugas acuáticas en un pedazo del Arroyo El Gato, bueno, yo quedé impactada cuando vi, les cuento ya que estamos contando anécdotas, a mí me pasó al revés. Llegué a esa parte del arroyo con Emma, que también está acá, y él me mostraba las tortugas y yo quedé como muy sorprendida porque era una parte del arroyo donde hay mucha basura, hay mucho plástico de por medio y había una veintena de tortugas acuáticas. Y bueno, para mí que vengo de las ciencias sociales me quedé como muy fascinada. Pero
más allá de eso que es muy anecdotario, se empezó a pensar en las tortugas como símbolo, como excusa, como idea, ¿no? Para pensar intervenciones de distinto tipo que estén todas vinculadas en relación a la tortuga. Entonces el equipo de cine, que había un proyecto de cine, empezó a pensar con los chicos y las chicas en reflexionar sobre qué significaba tener ahí las tortugas, sobre cómo se habían, tenido que mudar, porque es un barrio, ¿no? El barrio nuevo es un barrio de casas iguales. Esta metáfora de la tortuga que tiene un caparazón, que su casa la lleva consigo, ¿no? Bueno, también Exploraquatiques, por supuesto, que hizo un proceso muy interesante que si nos dejan me gustaría que lo cuentes, porque fue una experiencia muy interesante en cuanto a que pudieron vincular todo un saber. Hace poco tuvimos una charla con una experta en tortugas, que estuvo genial porque nos contó un montón de cosas sobre las tortugas. Que, bueno, igual, de hecho, ellos la llaman Operación Carumbé en guaraní, porque, bueno, hay también es otra forma de nombrarla. Me estoy olvidando seguro de otros proyectos. Bueno, otro proyecto de arte que vincula al juego, está pensando un juego muy situado en la realidad del barrio, ¿no? En el tren, que pasa porque el barrio está atravesado por las vías del tren. Bueno, fue una invitación a pensar en los dos casos, a pensar a los equipos, a que puedan pensar la interdisciplina, pero en la realidad propia, ¿no? En dejar de pensar a la interdisciplina como la incorporación de alguien que no sea de la facultad en nuestro proyecto, que de hecho lo hacemos porque sabemos que eso es valorado de manera positiva, pero a que la interdisciplina se pueda dar en el propio barrio y a que las iniciativas sean pensadas con el propio territorio, ¿no? Entonces empezar a darle potencia a algunos conceptos como el trabajo en red, como la situacionalidad, ¿no? A pensarlas en el propio encuentro en el territorio y en iniciativas que surgieron con mucha fuerza y mucha demanda de la propia comunidad. Así que bueno, en eso estuvimos ahora en este último tiempo. Me parecía que eran dos experiencias interesantes para contarlas porque hubo participación de grupos de la facultad y además de Agus y de Javi que fueron protagonistas también de esa experiencia. Y después, bueno, para cerrar, pensar cuáles son los desafíos, ¿no? en relación a cómo pensar el vínculo de la universidad con el territorio. Creo que la pandemia de alguna manera puso en evidencia o nos invitó también a pensar muchas cuestiones y a reflexionar sobre el lugar que tiene la extensión. ¿Por qué? Digo, lo pensamos siempre en relación a que empezó la pandemia, cuando se decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio, la universidad firma una resolución, ¿no? Que es tenía por acá anotado, es la resolución 667/20, que habla de la no realización de actividades áulicas presenciales y nos insta, ¿no? A virtualizar la propuesta de enseñanza, cosa que tuvimos que hacer rápidamente, incluso porque no tuvimos otra opción. Pero en el caso de la extensión y de la investigación, habla de suspender, aplazar o reprogramar actividades de investigación, transferencia o extensión que signifiquen reuniones no habituales o de rutina. Entonces, bueno, si bien la universidad reconocía y reconoce en su estatuto a la extensión como una función sustantiva, hubo todo un gris, ¿no? En relación a, bueno, se puede, no se puede hacer extensión presencial, no presencial, que obviamente la extensión como práctica no estaba en ningún formulario, en ninguna aplicación Cuidar y en nada. Pero bueno, la universidad entendió rápidamente que tenía que poder sostener compromisos asumidos con el territorio, con anterioridad, y hubo distintos momentos. Identificamos por ahí un primer momento de acciones más de tipo solidarias, ¿no? Con la producción de elementos de higiene, con la producción de insumos, pero también, con la universidad pensando en tiempo real aportes concretos a pensar el abordaje de la pandemia,
Y bueno, también de alguna manera nos mostró, ¿no?, que estas concepciones que discutimos permanentemente, ¿no?, por ahí concepciones más, entre comillas, altruistas o sí, caritativas de la extensión también están presentes. Y bueno, fue como todo un proceso de pensar cuál era el rol de la universidad, y también tuvimos experiencias muy interesantes con las brigadas sanitarias de las distintas facultades. Vi que estuvo la UPA acá, digo, la UPA laburó muchísimo con la Universidad Nacional de La Plata en el abordaje de la pandemia. La universidad formó parte de los comités de crisis que se generaron en La Plata y en Berisso también, con un abordaje que tenía una mirada muy comunitaria también del abordaje de la pandemia. Así que bueno, me parece que son momentos para pensar, ¿no?, por dónde y de qué manera, cómo hacemos para pensar en la extensión que pueda recuperar esta idea del compromiso social universitario, que recupere la potencia que tienen los estudiantes para pensar estos procesos vinculados a la militancia territorial, no tenerle miedo a eso, porque queremos una universidad implicada, una universidad comprometida, pero que también reconocer a la extensión como una función sustantiva implica, bueno, asumir compromisos institucionales de hacer eso posible, ¿no?, de que haya presupuesto acorde a los procesos que queremos generar, que se reconozca también en las currículas a la participación, no solo durante la carrera de grado, sino cuando nos graduamos y queremos dedicarle tiempo, ¿no?, la necesidad de que haya dedicaciones para extensión, bueno, cosas que venimos discutiendo en este último tiempo y que me parecía importante traer, porque todo eso hace a lo que queremos y a cómo pensamos la vinculación de la universidad con la comunidad, y reconociéndonos como parte también de la comunidad, porque si no también caemos en nuestra propia trampa, y ellos muy bien lo plantearon. Así que era un poco eso, contarles por dónde anduvimos en este último tiempo, y obviamente agradecerles por invitarnos a seguir pensando por dónde va la universidad que queremos, que es inseparable, como decimos siempre, del país, de la región que queremos, y en ese sentido me parece que estos espacios son muy interesantes para seguir pensando en este vínculo entre el territorio y la universidad. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a comentarles ahora que está el espacio abierto por si alguno quiere hacer una pregunta al compañero o si quiere hacer alguna reflexión e intervención. Nada, yo voy levantando la mano e interviniendo, está el espacio para eso. Escuchan los tambores por atrás. Bueno, primero que nada, muchas gracias al estrés. La verdad que muy buenas todas las cosas que fueron diciendo, muchos elementos también para discutir. Capaz yo me quedé pensando un poco en esto que decía Melina de que en un momento nosotros mencionamos, ¿no?, el tema de la curricularización de la extensión. Bueno, para quienes no saben, en la Facultad de las Ciencias Naturales llevamos mucho tiempo exigiendo, por lo menos desde el clase estudiantil y de graduades, que pueda haber en los nuevos planes de estudio algún tipo de seminario, de curso que pueda incluir a la extensión universitaria dentro de la currícula. Y bueno, y decías esto de que capaz que no, como que te parecía que el hecho de que sea obligatorio quizás no potencia como la extensión como compromiso social, y bueno, capaz preguntarte un poco a qué te referías, porque no
En el momento no lo entendí y en verdad como que, bueno, me genera algunas preguntas, porque es una exigencia que venimos sosteniendo hace varios años y armándolo y de hecho armando seminarios y presentándolos y bueno, quería capaz andar un poco en eso. Fue una pregunta igual, no fue una afirmación. Lo traía como reflexión justamente en relación a lo que decías. Porque también pensando en esto, ¿no? Muchas veces no, siempre yo considero que participar en un proyecto de extensión genera una transformación y creo que los dos lo plantearon. Yo también cuando empecé a participar en iniciativas de extensión, también me surgía esta inquietud o esta pregunta sobre, bueno, la militancia territorial que una lleva adelante en los procesos de extensión, que bueno, que es como para discutir y para pensar, ¿no? Bueno, cuál es la mejor manera de encararlo. Hay experiencias muy distintas de curricularización en la Universidad de La Plata. Hay procesos de curricularización que tienen que ver con el cursado de asignaturas sobre extensión rural, por ejemplo. La Facultad de Agrarias tiene un curso hace mucho tiempo de extensión rural. Materias optativas que trabajan sobre extensión y proponen la participación en proyectos de extensión. Hay otras facultades que acreditan horas a partir de participar en proyectos de extensión. Digamos, hay iniciativas muy diversas de curricularización de la extensión. Algunas facultades tienen prácticas de formación profesional, como la Facultad de Trabajo Social, los 5 años de la carrera, que son distintas a lo que sería la extensión propiamente dicha. Yo estoy a favor igual de curricularizar la extensión, pero también hubo iniciativas en distintas universidades de poner prácticas comunitarias obligatorias que, bueno, que tienen su complejidad porque después sucede que es distinto cuando el estudiante va al barrio porque tiene que aprobar una materia. Y esto lo digo porque también es algo que hay que pensar. Ustedes hagan el ejercicio de imaginarse a todos sus compañeros de cursada yendo a un territorio, digo. Son cuestiones que hay que pensarlas, que hay que trabajarlas. Nos ha pasado en los centros comunitarios que se iniciaran procesos que tienen que interrumpirse porque los estudiantes desaprueban una materia, por ejemplo, porque era una materia anual, por ejemplo, y desaprueban el parcial a mitad de año y el proceso se interrumpe así sin más. Digo, como cosas para complejizar también cómo pensamos la curricularización, porque hay muchas formas de pensar la curricularización. Por eso lo traía como pregunta. Bueno, lo transformador que tiene la extensión es justamente eso, en pensarlo desde nuestro compromiso social universitario y en las ganas de participar en esos procesos. No sé si aclara un poco lo que traigo para compartirte. Yo creo que hay que generar la curricularización de la extensión, pero creo que todavía tenemos bastante para pensar en cuanto a cómo hacerlo. Por ahí siempre es interesante ver cuáles son las experiencias de las facultades y, bueno, qué tomar de cada una para pensar algunos procesos, pero sí creo que hay que hacerlo porque creo que vamos a formar mejores graduades si incluimos a la extensión en el horizonte de nuestras carreras, pero que no sea necesariamente participar en un proyecto de extensión, sino que puede haber, por ejemplo, materias que aborden estos temas como para pensarlo, digo, no sé, quizás no había sido muy clara, pero bueno, creo que participar de un proyecto de extensión tiene potencia en cuanto a que nos permite no solo generar procesos enriquecedores con el territorio para transformar realidades, porque de eso se trata lo que hacemos, sino también para repensar nuestras propias profesiones, nuestras propias disciplinas, digo, que dejen de decir que la biología no tiene un rol social, ¿no? Porque sí lo tiene y ellos y ellas lo demuestran
a cada momento, o al revés, pero bueno, sí creo que hay que curricularizar la extensión, pero hay que seguir discutiendo cómo. Digo, así como hay que seguir discutiendo qué es la extensión, ¿no? Que un poco entre el estrés lo fuimos trabajando. El trono del micrófono. Bueno, no, lo mismo, agradecerles al Estrés por nada, los aportes. Creo que esto, como venían diciendo también, siempre son sumamente nutritivos para seguir ahondando y creo también ampliar un poco algunas miradas y conocer esto que también planteaba Agus, más allá de nuestros territorios particulares que también hoy están en discusión. Y pensaba, bueno, hace un tiempo participamos del Congreso Nacional de Extensión y cuando pensábamos un poco, bueno, que íbamos a estar tratando de charlar y de proponer, había un concepto que digo, no es para ponerme tampoco técnica, pero que me interesó como para también traerlo con esto que venían diciendo, que tenía que ver con esta cuestión de el aprender en movimiento, ¿no? Digo, y ahí me parece, no recuerdo el autor el que lo planteaba, pero digo, de alguna u otra manera también, además del título de la charla y de todo lo que fueron ustedes planteando, creo que le da marco a esta cuestión de esa doble vía o esa cuestión de, bueno, cómo logramos también incorporarnos a una dinámica que está haciendo, pero que tenemos que también justamente esto, replicarla y también lograr, bueno, sumarla concretamente a nuestras prácticas, sea esto que decía Agus, ¿no? En la lógica extensionista, pero también en la investigación, en la docencia, en la gestión. Y digo, bueno, esto también creo que es un elemento que en algún punto nos hace, y más en este contexto, digo, ¿no? de pandemia, que nos hizo repensar un montón de cosas, también proponernos pensarlo constantemente, ¿no? Digo, creo que ahora hay un desafío mayor porque no solo es sostener el vínculo con el territorio, sino también ahora es repensar esos territorios que están necesariamente transformados en función de todo lo que vivimos en estos 2 años. Y bueno, ahí me parece que es doble el trabajo de la universidad y de las facultades y de las instituciones que también transitamos constantemente, de bueno, buscar de forma creativa, pero también con esa responsabilidad y ese compromiso, bueno, cómo realmente atendemos eso. Y también, digo, recupero esto que planteaba en términos de que también las facultades, la universidad sea una posibilidad para las personas, los pibes y los jóvenes con quienes estamos constantemente también tratando de vincularnos. Digo, que hoy estuvieron recorriendo acá la feria, que vieron un montón de cosas que estamos haciendo, bueno, que también esos territorios que son tan propios y que a veces los sentimos tan como burbuja, sean eso, tengan un marco de posibilidades. Eso también me parece que es uno de los mayores desafíos que tenemos en términos de esa militancia territorial y de, bueno, ese un poco a veces se convierte en una utopía, digo, esta apertura, ¿no? de la puerta de la universidad, de la puerta grande de la universidad para contener y abrazar a tantos que hoy no están adentro, ¿no? Pero bueno, nada, era esa reflexión y agradecerles realmente por los aportes que esto, digo, sirven para seguir pensando. No, que me quedé pensando que cuando vi el título del panel, lo de la Universidad en Movimiento, se me vino mucho esto a la cabeza de si hay algo que pone en movimiento la universidad es el trabajo territorial. Es lo que realmente me parece que logra movilizar justamente mucho lo que tiene que ver con la academia como tal, ¿no? Como que quizás la universidad puede crecer, por supuesto, y avanzar en un montón de planos en términos académicos, pero lo que muchas veces le mueve la estantería, por decirlo de alguna manera, es el trabajo con el territorio, es la extensión. Y me pareció muy atinado, por eso no sabía lo de la parte del Congreso, porque estuve, pero no en esa puntualmente, pero me pareció muy bueno. Y una cosa también que se me vino a la cabeza recién, cuando hablabas, Aileen, que esto de
también vinculado un poco con la curricularización. Esto de pensar un poco más en prácticas profesionales integrales, ¿no? De no estar tanto pensando en un poco lo que también decía Meli, no tanto en, bueno, esto es extensión, esto es tal cosa, sino en que realmente podamos generar instancias donde nos formemos de manera más integral y podamos no solamente integrar lo que tiene que ver con la investigación, la docencia, la enseñanza y la investigación, sino también con nuestras actividades propias como personas que somos y que hacemos otras tantas cosas, ¿no? Que nos hace como seres y que el de alguna manera poder abrazar de alguna manera todo lo que hacemos nos hace que nuestro trabajo territorial sea también mucho más nutritivo, mucho más fructífero. En la integralidad que también tanto se plantea últimamente, me parece que está el objetivo, donde tenemos que ir, en pensarnos un poco más de formas más integrales. Y la Facultad de Ciencias Naturales y Museo tiene la particularidad, lo digo desde como graduado, digamos, y como habiendo sido estudiante o como docente también, de que todavía tenemos una tendencia muy fuerte a formar investigadores, a formar gente que se dedique exclusivamente a la investigación. Entonces, esta curricularización y estas discusiones que se vienen trayendo hace tantos años, incluso ya hasta como que esto es polémico lo que voy a decir, pero hasta que incluso es como que ya quedó atrasada la discusión misma, el cambio del plan de estudio ya quedó incluso hasta como, bueno, hay que volver a pensarlo, y otra vez, es como, bueno, metamos la extensión de alguna manera, después vemos cómo, pero digo, ¿no? Como que por ahí puede ser polémico en ese sentido, pero tenemos esa tendencia y nos damos cuenta por todo el trabajo que hacen los distintos proyectos que Naturales mismo tiene también una fortaleza y ¿cómo se dice? Una cantidad de gente que está interpelada por el trabajo territorial, por el realmente pensar que su tránsito por la universidad, por la facultad, tenga también este objetivo de transformar realidades que bueno, lamentablemente muchas veces quedan cosas como medio cortadas, como cosas un poco no del todo resueltas y que todavía hay que transformar mucho más a nivel gestión. En la universidad, la facultad necesita todavía agarrar todo eso que está, el capital humano que hay, que es impresionante, y realmente redireccionarlo, buscarlo, decirlo, bueno, vamos a realmente pensar en el territorio en el que habitamos, dónde está la universidad, dónde está la facultad, qué problemáticas tenemos. Somos una facultad donde hay geólogos, biólogos, antropólogos. El ambiente no puede ser algo que no lo encaremos de una forma bien interdisciplinar y profunda, digamos, las problemáticas ambientales que tanto estamos atravesando. En un momento en el cual, atravesando después de una pandemia, no podemos no pensar que la crisis en la que estamos no la tenemos que nosotros, digamos, nos interpela muchísimo y bueno, nos pone en movimiento, ¿no? Volviendo un poco a esto, como que parece que eso es algo que moviliza mucho y que hay que encauzarlo, hay que direccionarlo de alguna forma. Bueno, ese era el comentario que quería hacer. Hola. Bueno, los felicito a todos. Justo me estaba yendo del museo y no quise dejar de participar. Yo simplemente quería contarles de un proyecto que considero que es uno de los más lindos que han surgido de una de las divisiones del museo, que es, tal vez ustedes algunos lo conozcan, de la división Ficología, que estudian algas. Ellos hace muchos años van a Neuquén y tienen un proyecto con una comunidad mapuche de Neuquén, se llama Comunidad Mapuche Catalán, que tenían problema de agua segura, tanto para beber como por el deterioro que les provocaba en el turismo en el área, ¿no? La afectación por las algas. Y hace poco, en la Semana de la Diversidad Cultural, el 14 de octubre, habló la directora del proyecto, que es Silvia Sala, actualmente la jefa de la división Ficología, donde participan también graduados y alumnos. Ellos, bueno, han viajado mucho tiempo, lleva ya como 6 años el proyecto. Primero
fue un orgullo para nosotros porque ellos se presentaron a un concurso internacional con propuestas de varios países y ganaron uno de los premios en una categoría que se llama Promoviendo Comunidades, con financiación importante. Y ellos, viajan periódicamente a Neuquén y articularon, primero con las escuelas, dieron charlas en las escuelas, lograron que se comprometieran muchísimo todas las edades, y los niños, niñas y adolescentes, las mujeres mucho, lograron hasta que se construyera allí esos tipos de filtros de agua, como ahora acá venden esos filtros PCA, pero los construidos por ellos allí para filtrar el agua. Articularon con el INTA y también lo que es la Autoridad del Agua de la provincia de Neuquén para construir grandes reservorios. Se involucraron en actividades deportivas que afectaban también los cursos de agua. Por ejemplo, tuvieron una competencia internacional de kayak, y entonces ellos cuidaban por cuál era la mejor zona para hacerla, para no afectar. Es decir, alcanzaron un grado de compromiso impresionante la comunidad, ¿no? Y la verdad es que yo los escuchaba y decía, bueno, me parece que tengo que decir algo porque para quienes no lo conocen, yo lo veo como uno de los logros más grandes en todos los sentidos que ustedes mencionaron, de bien territorial, un poco lejos, porque bueno, ellos empezaron a trabajar allá y no es acá como los centros que están refiriendo en La Plata, pero como cuando hay una necesidad y cuando se puede llegar a todos los niveles y no desde una posición de la academia, como dice, saber que está sobre otro, porque ellos sabían también dónde estaban las zonas más contaminadas, y es decir, cómo se puede construir ese saber que realmente transformó la realidad, hizo que algo ocurra, ¿no? Y ellos no solamente publican en revistas científicas, asesoran empresas, están ahora en un proyecto que está en la facultad por todo esto. ¿Se acuerdan? Hace un año fue lo del Río de la Plata, se formó una comisión permanente porque si bien no vemos tan verde el agua, pero ahí están acechando con este tema del calentamiento. Y bueno, Javier sabe mucho más que yo de eso porque trabaja en el Instituto de Limnología, así que, pero es un problema serio. O sea que trabajan a distintos niveles, ¿no? Con empresas públicas y privadas, con la academia mediante publicaciones y con el territorio concretamente, y en este caso con una comunidad originaria. Así que para los que no lo conocían, desde el museo me parece muy rico, y a mí me enorgullece que haya un grupo así en el museo. Me encanta hablar, así que me van a tener que callar a mí. Ya los que me conocen lo saben. Lo conocía el proyecto porque durante mucho tiempo trabajé en el área de voluntariado de la universidad, y era un proyecto que siempre estaba en la convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias. Me quedé pensando dos cosas en relación al museo y al estar hoy acá haciendo esta charla, y en lo que traía Ailén, que ahora no sé por dónde, del movimiento, que me parece algo fantástico. Lo voy a buscar a ver qué hay escrito de eso, y me hizo pensar eso también en un concepto de Tomasino que habla del aula de la intemperie. Él lo plantea así, y pensaba en esto que también nos compartía Aus para reflexionar de la extensión como extenderse. Hay una idea de que la extensión se da afuera de la universidad, y en realidad me parece que tiene que ver con un vínculo, por eso traía lo de la doble vía, que no tiene que ver con afuera y adentro de la universidad,
más allá de que hay que reconocer que algunos accedemos y otros todavía, si bien financian a la universidad con sus impuestos, todavía no acceden, pero empezar a pensar eso, bueno, en el museo también se pueden dar procesos de extensión, desde el museo y en el museo, digo el museo porque estamos acá, pero desde la facultad y en la facultad se dan procesos de doble vía para pensar estos intercambios, y esta idea del aula y la intemperie, por eso ahí para pensar la curricularización, lo pensaba después de esto del aprendizaje en movimiento, que son ideas muy potentes para pensar estos intercambios, ¿no? De pensar que en el territorio también, o sea, transformamos realidades y también generamos transformaciones para pensarnos después como mejores profesionales que podamos pensar nuestras disciplinas en función de las problemáticas de la sociedad, y que eso también se da no solo en la extensión, también se da en la investigación, que tiene que ver con una posición de la universidad de pensarse en función de las necesidades de nuestro pueblo, de nuestra nación, digo, como lo querramos plantear, pero me pareció súper potente para pensarlo. Y también, bueno, obviamente la facultad tiene un montón de experiencias muy interesantes de vinculación con la comunidad para pensar transformaciones. Hola. Bueno, súper cortito porque ya se nos está extendiendo un poco, ¿no? Mira las caras. Bueno, agradecerles porque se da un debate súper interesante, y siempre que empezamos a dialogar sobre el compromiso social y universitario empezamos a repensar y nos damos cuenta que es un debate que es muy dinámico y que nos obliga constantemente a estar trayéndolo sobre las mesas institucionales también, de espacios donde nos logramos encontrar con diferentes actores que integran la universidad y que nos obligan a repensar cómo ponerla en práctica cotidianamente. Y bueno, me quedé un poco con el debate en función de la curricularización de la extensión, y tomo lo que recién planteaba la compañera en función de que es un posicionamiento político, creo que es un horizonte que nos ponemos, y se trajo mucho esto de la excusa, un horizonte que nos ponemos como excusa para que nuestro ejercicio profesional esté ligado y comprometido con necesidades que tiene nuestro pueblo. La extensión puede ser la vía y es el camino capaz que nos acerca un poco más a ese compromiso, porque nos hace transitar. Siempre hablamos de diferentes realidades, pero bueno, es una realidad que se evidencia de diferentes perspectivas según los actores sociales, pero nos obliga a toparnos con esas perspectivas y pensar qué rol tenemos en la sociedad y cómo articulamos esas perspectivas para que realmente se puedan sintetizar en una realidad que se acompaña desde justamente todos los sectores, ¿no es cierto? Y bueno, pensaba en esto de la curricularización. No voy a tirar la polémica de que no hay que curricularizar la extensión porque me matan mis compañeros. Pero bueno, en función de la investigación, digo, nosotros en Naturales tenemos días de campaña obligatorios para poder recibirnos, inclusive desde lo más pequeño de hacer esas prácticas de campo, ir a un territorio y tener en cuenta a los actores de ese territorio para poder desarrollar esas prácticas de campo, que capaz es algo que no sucede en el hoy. Cuando cursamos una materia y vamos a esos viajes de campaña, está puesto exclusivamente en algunos casos, en otros obviamente se integran los actores en ese territorio al cual vamos, pero sucede muchas veces que vamos a aplicar un conocimiento teórico que estuvimos incorporando a lo largo de una cursada y que nos olvidamos de actores que tienen muchísimo para aportar. También hay como una dicotomía del conocimiento científico y el conocimiento popular, y siempre tendemos a caer en esas dicotomías del afuera y el adentro. En el caso de acá de la UNLP, lo comentaban mis compañeros, y con el Club Villargüello nos pasa eso, ¿no es cierto? Es el mismo territorio en el que estamos y al cual proponemos ir, entonces ese afuera y ese adentro empieza a tener o transformarse en grises reales. Pero bueno, me parecía re interesante porque efectivamente es un debate que es fluido y que parece cotidianamente cuando lo volvemos a ver que decimos, upa, esto ya quedó un poco desfasado de lo que tenemos que empezar a caminar, pero bueno, son capaz estos espacios, y agradecerles también por traernos más preguntas, irnos con más preguntas capaz con las cuales venimos,
porque ese es un poco el camino, ¿no? Repensarnos cotidianamente en función de cómo podemos cumplir un rol social que más en el contexto de la pandemia se evidenció que es necesario que todos los actores estemos articulando. Eso. Gracias por la presentación, estuvo increíble. No sé si alguien más quiere tomar la palabra o compartir alguna otra reflexión. Bueno, agradecerle, le damos un aplauso muy bueno a las intervenciones. Agradecemos a la doctora Danteri también que se quedó en el panel, y a Andrea, que coordina el Centro Regional de Extensión en Villarruello, que ya cuente con nosotros para sacarle información, digamos que ya vamos por ese camino. Un poco también queríamos hacer como un cierre aprovechando este panel y también a propósito, ¿no?, de este panel, es el cierre de las 9ª jornadas de jóvenes investigadores y extensionistas. Unas jornadas que las hacemos bianualmente en la facultad, surgieron como una necesidad entre estudiantes de aprender a hacer un póster, de aprender a hacer una ponencia, de transitar experiencias en extensión, en investigación y demás, y aprender primero entre nosotros, digamos, mirando otros congresos, mirando otras formas, cómo se hacía, y bueno, después fueron tomando más volumen, más trascendencia y demás, y estas son las 9ª jornadas, así que ya tienen como su recorrido. Este año fue también un desafío pensarlas, repensarlas, digamos, en esta realidad mixta que estamos viviendo y transitando, donde nos seguimos encontrando en esos cuadraditos virtuales, pero también el desafío de reencontrarnos, digamos, físicamente y volver acá a la facultad, a habitar los espacios, el museo y demás. También unas jornadas que trajeron los debates, ¿no?, de salud como debate integral, una perspectiva crítica. La perspectiva crítica fue un eje que atravesó todas las jornadas y creo que todas las investigaciones y los quehaceres científicos, extensionistas. Esta perspectiva crítica que tiene que ver con el momento que estamos atravesando, que es la pandemia, que puso la crisis, una multiplicidad de facetas de la crisis, ¿no?, social, económica, política, y que todavía la estamos deglutiendo, digamos, deduciendo, pero que tenemos, me parece que hoy se nombraba algo muy importante, lo decía Meli, la realidad es indisciplinada, y me parece que cuando se propone, ¿no?, desde ciertos lugares la mezquindad o el salvarse solo, sola, me parece que la realidad, y nosotros también, el pueblo argentino y el pueblo norteamericano y los pueblos, también son indisciplinados y salen los lazos de solidaridad, salen los lazos de unidad, digamos, salen esos lazos, esas trayectorias, esas experiencias, y se logran, digamos, volvemos a resurgir de ahí y volvemos a repensarnos y volvemos a desafiarnos. Y me parece que son tiempos de amplios desafíos, digamos, en todos estos aspectos sociales, económicos, políticos, y en lo que nos toca a nuestra universidad y a nuestra facultad, también, digamos, como parte del Estado, digamos, a mí me gusta pensarnos así, ¿no?, como parte del Estado, estos desafíos de la integralidad, de dar respuestas ágiles, dinámicas, estratégicas, pero también dinámicas y rápidas, me parece, y integrales, digamos. Esto nombraba la salud, la producción, cómo volver a reactivar un montón de cosas, pero desde una perspectiva crítica, integral y pensada desde ahí. Digo, porque por ahí, qué sé yo, hacemos esta campaña de sanidad y se tocó hoy también el tema del agua, y es un tema crítico el acceso al agua potable y para sanearse, digamos. Entonces hay que dar respuestas integrales, me parece que van por ahí los desafíos que tenemos para adelante. Y me parece que son saldos de los que hay que recoger, ¿no?, y pensar y crear. Me parece que son momentos de crear también bastante. Así que esta jornada, por ahí me fui de los ejes, pero tuvieron esos ejes de salud y pensar la pospandemia,
la producción y el compromiso, este panel de extensión, como esos 3 paneles que fueron cerrando los días. Así que por mi parte, como dejar esto arriba de la mesa, que son estos los desafíos, y me parece que tenemos de dónde, ¿no? Algo que creo que que hay que poner en valor y también en la extensión o para pensar las prácticas es la experiencia. Para mí, el trabajar desde la experiencia, la prepotencia del trabajo, la continuidad, digamos, la paciencia, el estar y habitar los espacios, lo comunitario, pensar estas lógicas es lo que hace, digamos, crear y repensar situaciones. Así que dejarles eso, agradecerles por estar en el cierre y haber participado de las jornadas. Bueno, yo como parte de la comisión organizadora, como cierre solamente quería dar palabras de agradecimiento para todas las personas que se acercaron a formar parte de estas instancias y de nutrirse de ellas, a todos los compañeros tanto los panelistas de estas charlas como las demás que tuvimos a lo largo de todos estos días, a los talleristas, expositores, que pudieron llevar a cabo todas estas actividades. También un gran agradecimiento al Frente Natural y a Construcción por poner el cuerpo para llevar a cabo todo esto que con mucho esfuerzo salió de la mejor manera. Y por ahí un agradecimiento personal a mis compañeros de la comisión, que fue la verdad un desafío zarpado poder llevarlo a cabo, porque fue la verdad que por mucho tiempo una incertidumbre la que teníamos de cómo podíamos llevarla, las actividades debido al contexto en que estamos enfrentados. Nosotros queríamos tratar de generar este espacio de presencialidad para demostrar también que se podía llevar a cabo. Así que bueno, como lo nombró la Colo, fue un desafío que pudimos enfrentar. Así que, bueno, por ahí ya como es el cierre de las jornadas, y bueno, queda disfrutar de la, no sé cuánto está ya, ahora breve, en unos minutos ya tendremos una obra de danza, de rotas cadenas, y me imagino ya estarán todavía. Bueno, para disfrutar unas cervecitas. Así que bueno, espero que hayan disfrutado, que se hayan nutrido, aprendido y esperemos que bueno, en 2 años nos volvamos a encontrar. Yo capaz algo para como continuar con lo que venía diciendo el Cala, capaz saludar que sigamos generando estos espacios de encuentro, un poco le decía como está la necesidad de ponerle el cuerpo, digamos, nos lo impone también el contexto, está la necesidad de seguir encontrándonos, seguir discutiendo. Las jornadas tenían los ejes que fue mencionando la Cola, ¿no? Discutir modelo de producción, discutir el compromiso social universitario, discutir la salud de la pospandemia, la pandemia también, qué aportes podemos hacer como futuros profesionales también. Pero bueno, un poco saludar y agradecer a quienes vinieron y participaron y también como seguir invitándonos a estos espacios de encuentro que tan necesarios son y que nos ayudan también a seguir repensando esto, como los diversos aportes que podemos hacer en función de las adversidades que nos impone el contexto que vamos atravesando. Así que agradecerles nuevamente, invitarles a que sigan disfrutando del patio cervecero y de la hora de danza que en breve va a estar sucediendo. Así que eso. Gracias.